Vamos a ver cómo desarrollar un programa compresor, con su correspondiente descompresor de archivos, basado en el algoritmo de Huffman, que es justamente el objeto de estudio del módulo 3 o capítulo 16 del libro de algoritmos a fondo. En esta clase, en este video, vamos a analizar absolutamente todo el contenido del módulo 3, es decir, vamos a ver los conceptos teóricos, vamos a analizar paso a paso cada una de las etapas, digamos, de la implementación que se recomienda justamente en el libro. Vamos a ver ejemplos de cómo usar cada una de las clases utilitarias que son parte del setup del ejercicio. Es decir, vamos a verlo todo. Pero creo, digamos, me tomo el atrevimiento de recomendarles que antes de continuar, antes de seguir adelante con esta clase, traten de tener leído el capítulo 16, el módulo 3, o si no lo pueden leer completo, al menos traten de tener leída la parte teórica, o sea, los fundamentos teóricos del algoritmo de Huffman, porque creo que así van a poder aprovechar muchísimo mejor el contenido de esta clase en video. Hecha esta aclaración, y antes de empezar con la clase en sí, yo quiero mostrarles una implementación concreta, ya terminada, del compresor y del descompresor de archivos, para que justamente puedan ver que esto es algo concreto y tangible que se puede ejecutar y con lo cual se va a poder comprimir y descomprimir archivos, y que no quede la idea de que, bueno, esto es algo teórico. No, esto es algo tangible, es algo concreto, y lo vamos a ver ahora con esta implementación, bueno, que yo mismo desarrollé para poderla mostrar en esta clase. Bueno, acá tenemos Eclipse y tenemos dos proyectos. Uno es de distribuible, esto es el setup del ejercicio, que seguramente lo van a poder descargar de los recursos que acompañan al libro. Y este es el mismo setup, pero completo, digamos. Esta es mi propia implementación que desarrollé para mostrarles cómo, cómo funciona, ¿no? Lo que vamos a hacer es comprimir esta imagen, que bueno, es la tapa del libro, y fíjense que esta imagen ocupa unos 640K aproximadamente, ¿sí? Bueno, lo vamos a correr, ¿sí? Control F11. Bueno, como ven, además en el setup hay una clase, una especie de interfaz gráfica que nos permite ir mostrando el progreso del proceso. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de esta clase en video, ¿sí? Bueno, ahora recargamos acá, refrescamos con F5 y el compresor nos generó estos dos archivos. Este tenía unos 640K, este archivo, el .dat es el que, vamos a ver el .code, primero es el que tiene el árbol Huffman. Bueno, esto está explicado en el libro y también lo vamos a ir explicando acá. El árbol Huffman. Esto acá tenemos un K, y si vemos tenemos 250K, o sea, 200, en total 200, menos de 250K. Con lo cual estamos ocupando un tercio de lo que ocupaba el archivo original, ¿no? Un tercio del espacio de lo que ocupa el archivo original. Que lo voy a borrar ahora. Lo voy a borrar y voy a descomprimirlo, es decir, digamos, partiendo de estos dos archivos que tienen el archivo comprimido, vamos a descomprimirlo usando el descompresor de archivos. Bueno, control F11, ahí está descomprimiendo. Bueno, 5 segundos, lo cierro, y si hacemos refrescar, fíjense que va a aparecer de vuelta el archivo original que yo borré. El tema no es que aparezca, el tema es digamos, que los bits y los bytes que tiene ahí adentro sean exactamente los mismos que tenía el archivo original, porque, bueno, la única forma de probarlo es si lo puedo volver a abrir. Doble clic, quedó bien, a ver si está todo igual, si está todo igual. O sea que, bueno, esta aplicación funciona, y la idea es que la aplicación que hagan ustedes, tomando como base este setup que vamos a analizar ahora, bueno, que funcione igual que esto. Bueno, entonces vamos a empezar con la parte teórica, para explicar cómo, digamos, las bases en las cuales se fundamenta el algoritmo de Huffman, ¿no? Y
Bueno, el algoritmo de Huffman es un algoritmo que busca recodificar cada byte en función de la cantidad de veces que ese byte aparece dentro del archivo que queremos comprimir. Para hacerlo más fácil vamos a pensar en archivos de texto, pero es lo mismo, digamos, porque ya sabemos que un archivo de texto es un caso particular de un archivo binario, ¿sí? Pero bueno, tal vez pensándolo como caracteres, uno lo puede imaginar, lo puede visualizar mejor y entonces va a ser, creo, un poquito más fácil de analizar, ¿no? Yo generalmente uso este texto que dice cómo come Cocorito, come como cosmonauta. Bueno, más allá de que sea gracioso y de que tenga o no tenga sentido la frase en sí, es obvio que dentro de este texto hay caracteres que se repiten varias veces y hay otros que se repiten, tal vez que aparecen una única vez o que se repiten dos veces o tres, cuatro veces. Pero bueno, como vemos acá, miren, acá ya está contado, ¿no? El carácter O aparece 11 veces y el carácter C aparece 7 veces, mientras que otros como la I, la N, la R, la S, la U aparecen una única vez. Por ejemplo, la A aparece dos veces, el espacio aparece 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces digamos, la idea de Huffman es la siguiente, es decir, bueno, si yo agarro este archivo, o sea, este texto, lo copio en el Notepad y lo grabo así como está, esto va a ocupar, bueno, tantos bytes como caracteres tenga la frase que grabé, porque cada carácter es un byte, entonces si tiene, creo que son 39 caracteres, esto va a ocupar en el archivo, en el disco, va a ocupar 39 bytes. Pero la idea de Huffman es la siguiente, es decir, bueno, ¿por qué voy a usar un byte para cada carácter? Es decir, ¿por qué voy a usar 8 bits para codificar cada uno de los caracteres, cuando en realidad podría tener alguna combinación de bits más corta para representar aquellos caracteres que son más frecuentes? Por ejemplo, fíjense, evidentemente la O es el carácter que más veces aparece acá. Si en lugar de codificarlo con 8 bits que corresponden al código ASCII de la O, ¿sí? Es decir, por ejemplo, no me acuerdo cuál es el código ASCII de la O, pero si fuese el carácter A, los 8 bits del carácter A son aquellos bits que suman digamos, el valor 65, decimal 65, porque ese es el código ASCII de la A, de la B el 66, bueno, y así. Entonces la idea es decir, bueno, ¿por qué voy a usar 8 bits para codificar el carácter O? Tal vez si pudiera encontrar una combinación única de menos bits con la cual representar a la O. Por ejemplo, acá fíjense, si yo pudiera representar a la O con 2 bits, por ejemplo con el bit 01, cada vez que aparezca un 01, eso me va a indicar a mí que ahí hay una O. Bueno, voy a estar ganando, cada vez que aparezca una O, voy a estar ganando 6 bits respecto de los 8 bits originales. Y como justamente la O es el carácter que mayor cantidad de veces aparece en el archivo, voy a tener una tasa de compresión, digamos, o voy a lograr que el ahorro de bits, sea mayor. Cuanto menor sea el código de bits que le asigne a aquellos caracteres que más veces aparecen. Dicho de otro modo, la idea es recodificar todos los caracteres del archivo, todos los bytes que aparecen en el archivo, recodificarlos asignando secuencias de bits más cortas para aquellos bytes o para aquellos caracteres que aparecen una mayor cantidad de veces y, bueno, tal vez asignando secuencias de bits más largas para aquellos bytes o aquellos caracteres que menos veces aparecen. Bueno, acá tenemos un ejemplo que justo, digamos, después resulta que es real, ¿no? Pero supongamos, no importa si es real o no ahora, pero vamos a suponer simplemente, ¿no? Supongamos que yo digo, bueno, a la O la voy a codificar con dos bits, 0, 1. A la M, que son los más frecuentes, ¿no? La voy a codificar con 3 bits, 0, 1, 1. Y a la C la voy a codificar también con 3 bits, 0, 0, 0. ¿Sí? Si esto de alguna manera se pudiese hacer, creo que no lo sabemos, pero estamos como imaginando, si esto se pudiese hacer, fíjense cómo quedarían los primeros 3 bytes del archivo
que voy a comprimir, ¿sí? C o M, de como, come, bueno, C o M, los primeros 3 caracteres o los primeros 3 bytes. Fíjense que yo tengo entonces 000 para representar la C, luego 01 para representar la O, y luego 001 para representar la M. Y ahí junté 8 bits, es decir que en un byte, estoy representando 3 bytes, ¿sí? Otra vez, ocupamos un 30% del espacio que ocupa el archivo original, en este caso para los primeros 3 bytes del archivo o de la fuente que voy a comprimir. ¿Mm? Bueno, claro, el tema parece simple, digamos, pero el tema es cómo encontramos una combinación de bits tan corta como sea posible para cada uno de los caracteres o para cada uno de los bytes que componen la fuente de datos que quiero comprimir. Bueno, justamente ahí está el algoritmo de Huffman, que digamos, lo que nos va a permitir el algoritmo de Huffman es desarrollar, es armar un árbol binario, que es lo que vamos a lo que nos vamos a referir en adelante como el árbol Huffman, ¿sí? Nosotros a esta altura del libro no estudiamos árboles binarios, con lo que probablemente no sé, digamos, vos como alumno no sepas qué es un árbol binario y realmente no tenés por qué saberlo, porque la idea de este ejercicio es integrar todo lo que estudiamos desde el inicio del libro hasta acá. Y justamente al toparnos con un tema que no conocemos, la parte que vamos a aplicar de todo lo que venimos estudiando es justamente la parte de abstracción y encapsulamiento, ¿sí? Junto, digamos, como parte del setup del ejercicio, se provee una clase que se las proveo yo, digamos, como autor del libro, una clase que les va a permitir, bueno, navegar por las hojas, igual ahora vamos a hablar de lo que es un árbol binario, ¿no? Porque les va a permitir navegar por las hojas del árbol Huffman sin siquiera tener idea de cómo se hace. La idea justamente es que ustedes no tengan idea de cómo se hace, no interesa a esta altura, ¿sí? Lo que interesa es que ustedes puedan abstraerse de ese problema y puedan avanzar y seguir adelante y desarrollar un programa con relativa complejidad, como es este compresor y descompresor de archivos, abstrayéndose de temas que ustedes no conocen, pero que un programador, tal vez con mayor experiencia, como en este caso vengo a ser yo, se los pueda se los pueda proveer resueltos. Entonces les decía, la idea de estos pasos, paso 1, paso 2 que vamos a ir viendo ahora, nos van a conducir a armar un árbol binario, que es el árbol de Huffman, y tomando diferentes caminos, vamos a verlo el árbol de Huffman, ¿no? Acá tenemos, esto es un árbol binario, porque fíjense que de cada nodo salen 2 ramas, una rama izquierda y una rama derecha, ¿sí? A su vez de cada nodo, otra vez de cada hijo, estos dos son hijos de cada hijo sale un hijo derecho, un hijo izquierdo. Bueno, es una estructura de árbol. Los diferentes caminos que yo vaya a tomar para llegar a las hojas, fíjense, por ejemplo, para llegar a la C, tomo izquierda, izquierda, izquierda. En cambio, para llegar a la N, tomo derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Los diferentes caminos, ya sea si tome un camino hacia la izquierda, una rama a la izquierda o una rama a la derecha, me van a decir cuál es el código Huffman, el nuevo código con el que voy a recodificar a ese carácter o ese byte, ¿sí? Por ejemplo, cada vez que avance hacia la izquierda voy a considerar que se asigna un 0 y cada paso hacia la derecha es un 1. Por eso para la C, izquierda, izquierda, izquierda sería 0, 0, 0. Y para la O, fíjense, izquierda, derecha, 0, 1. Y para la S, por ejemplo, tenemos 1, 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Y además fíjense que los caracteres menos frecuentes están abajo de todo, es decir, que el camino para llegar desde la raíz hasta abajo, el camino es más largo y por lo tanto el código binario que se les va a asignar va a tener mayor cantidad de bits. En cambio, los caracteres más frecuentes, estos son los menos frecuentes, no sé si dije bien recién, estos son los menos frecuentes. En cambio, los más frecuentes, como la O, como la C, quedan ubicados más cerca de la raíz. Miren la O, es el que más veces aparecía
y quedó solo a 2 pasos. Por lo tanto, el código que se les va a asignar a los caracteres más frecuentes es un código binario mucho más corto y lo que nos va a permitir una mayor tasa de compresión y lograr un mayor ahorro de espacio. Es decir que bueno, los pasos que vamos a analizar ahora nos van a conducir a armar ese árbol y de ese árbol se va a desprender qué código, qué nuevo código le vamos a asignar a cada uno de los caracteres que componen la fuente de, bueno, el archivo que queremos comprimir, ¿no? Bien, el primer paso consiste en contar la cantidad de ocurrencias de cada carácter, porque la idea es ver qué caracteres aparecen la mayor cantidad de veces y qué caracteres aparecen menos veces, porque justamente en función de eso vamos a destinar un código más largo o un código más chico, ¿sí? O sea que, bueno, esto es simple, digamos, o sea, no pensemos ahora no pensemos en un archivo de texto, pensemos en un archivo binario cualquiera, ¿sí? Un archivo binario es una asociación de bytes, es simplemente una asociación de bytes en algún disco. ¿Y cuántos bytes diferentes podemos encontrar? Un byte que esté todo en 0, un byte que esté todo en 0, pero el último bit en 1, un byte que esté todo en 0, pero el anteúltimo bit en 1, un byte que esté todo en 0, pero los dos últimos bits en 1, es decir, bueno, ¿cuántas diferentes combinaciones de esos 8 bits que componen a cada byte podemos encontrar? Bueno, evidentemente, desde todo 0 hasta todo 1 tenemos 256 combinaciones, con lo cual nosotros tenemos potencialmente 256 bytes diferentes que pueden llegar a aparecer en el archivo que vamos a comprimir, con lo que necesitaríamos disponer de 256 contadores. Bueno, eso se puede implementar en un array como este que estamos viendo acá, ¿no? Donde tenemos un campo contador y un campo para el carácter, o ni siquiera, porque en realidad esto es más a título ilustrativo, porque fíjense que el mismo índice del array tranquilamente puede representar al byte al byte al byte que está relacionado al contador o al campo n que tenemos en esta columna, ¿sí? Bien, bueno, veamos. Según el ejemplo que estamos siguiendo, cómo come Cocorito, tenemos que el espacio aparece 5 veces, la A aparece 2, la C aparece 7, bueno, en fin. Y los demás estarán en 0 porque no aparecen, solo aparece el espacio, la A, la C, la E, la I y todos los caracteres que vemos acá. El siguiente paso es, dada esta tabla, es decir, dado que ya sabemos cuántas veces aparece cada uno de los bytes o cada uno de los caracteres dentro del archivo, el siguiente paso es crear una lista enlazada, ordenada de menor a mayor, según la cantidad de veces que aparece cada uno de los caracteres. Es decir, para cada carácter voy a tener un nodo, ¿sí? O cada carácter va a ser representado en esta lista mediante un nodo, y a su vez la lista va a estar ordenada según la cantidad de veces que ese carácter aparece en el archivo. Es decir, aquellos más frecuentes como la O aparecerán últimos y aquellos menos frecuentes aparecerán al principio, y como en este caso, y lo más probable es que en todos los archivos tengamos caracteres que aparezcan con igual probabilidad, en este caso tenemos la I, la N, la R, S y la U, aparecen todos una única vez. Bueno, vamos a considerar que entonces es mayor aquel, digamos, a igual cantidad de veces que aparece el carácter, vamos a considerar que es mayor entonces aquel que tenga un mayor código ASCII. Por eso la I, si bien aparece una sola vez y la N aparece también una sola vez, la I se ubica primero que la N, porque alfabéticamente la N es mayor que la I. El código ASCII de la N entonces también es un código ASCII. El valor numérico de la N es mayor valor numérico que el valor de la I. Y para implementar esta lista, perdón, para implementar esta lista vamos a usar nodos con esta estructura. Fíjense que bueno, lo único que tenemos acá es el carácter, ¿sí? el código ASCII, bueno, el valor numérico del byte en realidad, n, que es la cantidad de veces que aparece
ese carácter y un puntero una referencia al siguiente nodo de la lista. Hasta ahí es una lista como las que hemos venido manejando en el capítulo 11, pero fíjense que este nodo además tiene dos punteros más, uno a un hijo izquierdo y uno a un hijo derecho, pero al principio no nos preocupemos, no se preocupen porque estos dos punteros van en null y ya está, digamos, se acabó el problema, no existen para nosotros. Lo que pasa es que en el próximo paso, esa lista enlazada se va a convertir en el árbol de Huffman y por eso la estructura del nodo ya está preparada para tener, digamos, para que nos sirva como nodo de árbol, además de para que nos sirva como nodo de una lista enlazada. Bueno, como les decía entonces, el próximo paso es convertir esa lista en un árbol binario y pese a que no conocemos el tema de árboles y de árboles binarios, esto lo pueden hacer ustedes perfectamente con los conocimientos que tienen adquiridos hasta acá. Fíjense, la idea es la siguiente. Dada esta lista, que es la lista, digamos, que armamos en el paso 2, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a desenlazar de la lista los primeros dos nodos. Vamos a desenlazar de la lista los primeros dos nodos, con lo cual la lista empezaría en R luego de eso, ¿sí? Desenlazamos los primeros dos nodos, que son I y N, y creamos un pequeño árbol binario con una raíz ficticia, una raíz con un carácter ficticio, que yo acá lo llamo asterisco 1, ¿sí? Y sus dos hijos, ¿sí? Fíjense, el menor, que era la I, que era el que aparecía primero en la lista, lo ponemos como hijo derecho, y el mayor, que era la N, que era el que aparecía segundo en la lista, lo ponemos como hijo izquierdo de este nodo ficticio que es asterisco 1. Y la cantidad de veces que vamos a suponer que aparece este nodo ficticio, ¿sí?, va a ser igual a la suma de sus dos hijos. Este aparece una vez, este aparece una vez, entonces el nodo asterisco 1 ficticio va a aparecer dos veces. Y luego insertamos en la lista el nodo ficticio, claro, respetando el orden de ordenamiento. La lista está ordenada por probabilidad de ocurrencia, es decir, por cantidad de veces que aparecen cada uno de los caracteres de menor a mayor. Con lo cual, este asterisco 1 debería ir luego de la A, luego de la E, luego de la T, entonces esos aparecen dos veces. Y lo ponemos luego del último que aparece dos veces, porque vamos a aceptar también que el valor numérico de todos los nodos ficticios, que van a ser asterisco 1, asterisco 2, bueno, va a ser siempre superior al valor numérico de cualquiera de los bytes que puedan estar representados en esta lista enlazada. Entonces, fíjense que, bueno, el asterisco 1, con una probabilidad de ocurrencia igual a 2, quedó insertado en la lista con sus dos hijos, ¿no? Luego de T, que era el último carácter que tenía una probabilidad de aparición de 2, igual a 2. Y ahora repetimos el proceso, desenlazando los primeros dos nodos de la lista, que en este caso son R y S, creando un pequeño árbol binario, ¿sí?, donde la R, que es el primero, va a ser el hijo derecho, la S va a ser el hijo izquierdo, y como cada uno de los dos aparecía una sola vez, el nuevo nodo ficticio va a tener un asterisco, que va a ser asterisco 2, va a tener una probabilidad va a aparecer, suponemos, dos veces, ¿sí?, la suma de la probabilidad de sus dos hijos, y lo vamos a enlazar también al final de todos aquellos nodos que tienen una cantidad de ocurrencia igual a 2, ¿sí? Luego repetimos el proceso, tomamos la U con la A, ahí vamos a tener un asterisco 3 que va a tener una probabilidad de ocurrencia igual a 3, luego tomamos este y así hasta que la lista se haya convertido en el árbol binario que estamos viendo acá, que es el árbol Huffman. Bueno, me fui a buscar un vaso de agua porque se hace complicado. Bueno, muy bien. Entonces les decía, bueno, repetimos el proceso de desenlazar los primeros dos nodos, insertar el nuevo y pequeño árbol binario en la lista, y así hasta que la lista
quede vacía, digamos, y cuando inserte el nuevo nodo ficticio me va a quedar un único nodo que va a ser, bueno, justamente la raíz de todo el árbol binario, que esto es lo que se llama el árbol Huffman, y como control, si quieren, pueden chequear, digamos, que la probabilidad o que la cantidad de veces que aparezca este nodo ficticio sea igual a la cantidad de bytes que tiene que tenía el archivo original. Es decir, tenía 39 caracteres, el como, come, cocorito, como y como, cosmonauta. Muy bien, entonces la raíz, el nodo raíz del árbol que se generó, tiene que tener una cantidad de ocurrencias exactamente igual a la cantidad de bytes del archivo que vamos a comprimir. Muy bien. El paso 4, y acá es donde entra en juego una de las clases utilitarias, que es la que les comentaba que van a usar para recorrer el árbol binario. El paso 4 es asignar los códigos Huffman bueno, con los que vamos a recodificar a cada uno de los bytes del archivo original, ¿no? Y esta, digamos, recodificación, como les decía al principio, sale de recorrer de los diferentes caminos que hay que tomar por el árbol hasta llegar a las hojas, porque además, digamos, observemos esto. Los caracteres que están en los vértices, por ejemplo, son dos caracteres ficticios, asterisco 11, asterisco 10, asterisco 8, asterisco 7. En cambio, los caracteres reales, la C, la M, la O, todos quedaron ubicados en las hojas del árbol, ¿sí? Fíjense. Y bueno, y como les decía, aquellos caracteres más frecuentes quedaron ubicados más arriba, más cercanos a la raíz, y los caracteres menos frecuentes quedaron ubicados más alejados de la raíz en los últimos niveles del árbol. Entonces, bueno, repasemos una vez más. Para llegar a la C tenemos que tomar izquierda, izquierda, izquierda. Cada tramo hacia la izquierda que tomamos, vamos a considerar que se concatena un 0 al código Huffman que se está generando. En cambio, cada tramo a la derecha, bueno, consideramos que se concatena un 1 a ese código Huffman que estamos generando. Por eso, para llegar a la C tenemos 0, 0, 0. En cambio, para llegar a la M tenemos 0, 0, 1. Para llegar a la O, 0, 1. ¿Sí? Y para llegar a alguno, por ejemplo, la U, tenemos 1, 1, 1, 1. Para la A, 1, 1, 1, 0. Bueno, en fin. Pero claro, no es fácil a esta altura del libro y en una altura más avanzada tampoco va a ser fácil, digamos, recorrer el árbol e ir concatenando esos unos y ceros necesarios para obtener la recodificación de cada uno de los caracteres, ¿no? Entonces, bueno, con el setup del ejercicio se provee una clase que se llama utree, que después vamos a ver un ejemplo de cómo usarla, que nos va a permitir, dado el árbol binario, nosotros vamos a poder decir, bueno, dame la próxima hoja, y me va a dar la hoja, me va a dar C, me va a dar M, me va a dar O, me va a dar cada una de las hojas, ¿sí? Y además me va a dar el código Huffman, o sea, esa clase se ocupa de recorrer todo el camino, ¿sí? Y también se ocupa de ir concatenando los unos y los ceros necesarios para componer el código Huffman que se le va a asignar a cada uno de los caracteres. Pero eso lo vamos a ver después, ¿sí? La cuestión es que en ese array que veíamos originalmente, que tenía el campo n, bueno, de alguna manera deberíamos también tener un campito que nos permita, o dos campos, bueno, eso lo vamos a ver ahora, que nos permita, además, asociado a cada byte o a cada carácter, ¿sí? Por ejemplo, el espacio, por ejemplo, que nos permita tener cuál es ese código Huffman que se asignó, ¿no? Por ejemplo, al espacio lo vamos a representar con 1, 0, 0, a la A lo vamos a representar con 1, 1, 1, 0, a la C con triple 0, bueno, ¿sí? Y también es muy importante este otro valor, que es la longitud del código Huffman asignado, ¿no? Fíjense, el espacio es 1, 0, 0, tiene una longitud de 3 bits. Con 3 bits estamos codificando el espacio. En cambio, la O, 0, 1, una longitud de 2. Y, por ejemplo, la I tiene
una longitud de 5 bits. Bueno, acá esto es algo importante para aclarar. Uno generalmente cree que claro, se asigna una combinación de menos de 8 bits para los caracteres menos frecuentes y en el peor de los casos, un carácter que... Perdón. En el peor de los casos, algún carácter con menos probabilidad de ocurrencias, bueno, se lo codificará con los 8 bits originales, pero eso no es así, porque en el momento en que estamos cambiando, digamos, la codificación de los caracteres, los 8 bits originales pueden resultar confusos, digo, ya no van a ser unívocos dentro de la nueva codificación, con lo cual, bueno, nada, puede suceder que un carácter sí se codifique con 8 bits, pero que no van a ser los 8 bits originales, e incluso puede suceder también que algún carácter o algún byte se codifique con más de 8 bits, En ese caso perderíamos, pero ganaríamos con todos los demás que se codifican con menos de 8 bits. Entonces, ¿cuán largo puede ser o podría llegar a ser un código Huffman? Bueno, la teoría dice que eso depende del universo del alfabeto, digamos, que estemos codificando, el alfabeto que compone a la fuente de datos que estamos codificando. Como nosotros estamos trabajando con bytes y el byte puede adquirir 256 formas diferentes, nuestro alfabeto se compone de 256 símbolos y entonces, en el peor de los casos, el código Huffman más largo con el que nos va a tocar trabajar va a ser de n sobre 2, es decir, 256 sobre 2, o sea, 128 bits. Tenemos que estar preparados para poder manejar códigos Huffman de hasta 128 bits, porque ese sería el peor de los casos, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, una vez que tenemos ya cada uno de los caracteres con su cantidad de veces que aparece dentro del archivo y el código Huffman que le asignamos y la longitud de ese código Huffman, que lo tenemos en ese array, bueno, todavía esto es teórico, digamos, no sabemos cómo lo vamos a implementar, pero en principio, digamos que va a ser un array. El próximo paso es codificar el contenido. Es decir, la idea sería agarrar cada uno de los caracteres del archivo original y generar un nuevo archivo, pero escribiendo bit por bit los bits de la nueva codificación de cada uno de esos caracteres. Por ejemplo, cada vez que aparece una C, nosotros escribimos en el archivo 000. Cada vez que aparece una O, nosotros escribimos en el archivo 01 y así, ¿sí? Pero claro, ahí tenemos un problema extra, un problema adicional, que es el siguiente. Nosotros en un archivo lo menos que podemos escribir son 8 bits, es decir, lo menos que se puede escribir es un byte, o sea, 8 bits. Y si nosotros tenemos que escribir 3 bits para representar una C, no podemos hacerlo, ¿sí? En realidad, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, voy a escribir 3 bits, no los escribo, me los guardo en algún lado, ¿sí? Y digo, bueno, ¿qué sigue? Una O, 2 bits, perfecto. Los guardo a continuación de los otros 3 bits que ya tenía guardados. ¿Qué sigue? Una M, 3 bits más. Los guardo a continuación de esos 5 bits que ya tenía guardados y cuando junté un paquete de 8 bits, recién ahí tengo el byte y eso es lo que voy y grabo en el archivo que va a estar comprimido. Y fíjense que en un byte yo estoy representando 3 bytes del archivo original, ¿sí? Pero bueno, eso tiene su complejidad. Entonces, también como parte del setup del ejercicio se prevé la clase uFile, que bueno, básicamente tiene el método writeBit y readBit, que nos permite grabar en el archivo, que hace ese trabajo, digamos, adentro implementa esa lógica que les acabo de decir, ir acumulando los bits hasta juntar un paquetito de 8 y luego sí volcarlo, digamos, al archivo. La clase uFile tiene un método, entre otras cosas, tiene un método que se llama writeBit y readBit, que nos van a permitir
escribir bit por bit en un archivo y luego para el proceso de descompresión leer bit por bit desde un archivo, ¿sí? Bueno, claro, fíjense, ahora con esto comprimimos, pero ahora viene el proceso de descompresión y de decodificación del archivo que quedó comprimido. Entonces, claro, nosotros si leemos un byte, la verdad no podemos saber de qué se trata ese byte, porque en realidad está codificado. Y la única forma de decodificar ese byte que proviene del archivo comprimido es, bueno, agarrar cada uno de los bits para movernos y desplazarnos por las ramas del árbol Huffman. Es decir que si yo tengo el archivo comprimido y no tengo el árbol Huffman, ese archivo no puede ser descifrado. Por eso también se dice que el algoritmo de Huffman es un algoritmo de encriptación. Es decir, yo te doy el archivo comprimido, pero no te doy el árbol que usé para codificarlo. Evidentemente estoy dando información que está cifrada y que no se puede, decodificar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que leemos el primer byte del archivo comprimido, ¿no? Que es este. Para no olvidarme, lo vamos a pegar acá, ahí lo tenemos, ¿sí? Y vamos a ver el árbol Huffman. Ahí tenemos el árbol Huffman. Muy bien, lo ponemos por acá. Vamos a poner una letra un poco más grande. Dije una letra más grande, ahí está. Y a mí me gusta, ¿dónde está? Ahí está. Bueno, perfecto. Ahí tenemos el byte, ¿sí? Entonces vieron que yo les dije que con la clase uFile lo que íbamos a poder hacer era leer bit por bit, porque de este byte en realidad yo tengo que leer bit por bit. Leo un 0, me posiciono en la raíz del árbol, y digo, bueno, un 0, me tengo que mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la izquierda, porque el 0 era un tramo hacia la izquierda, perdón. Entonces, 0, avanzo acá. Estamos acá, ¿sí? Entonces luego leo otro 0, otro tramo a la izquierda, ¿sí? Luego leo otro 0, otro tramo a la izquierda, y como llegué a una hoja, fíjense que este nodo no tiene hijos, o sea, sus dos punteros izquierdo y derecho están en null. Como llegué a una hoja, eso significa que ya encontré el primer carácter original. En los primeros 3 bits, en ese 000, en esos 000, ya decodifiqué una C. Entonces tendría que ir al archivo que estoy ahora, que quiero recomponer, que quiero restaurar, y escribir un carácter C y volver a la raíz. Vuelvo a la raíz. ¿Por qué? Porque ahora leo un 0 a la izquierda, un 1 a la derecha, y llegué a una hoja, un 1, ¿no? A la derecha, y llegué a una hoja, con lo cual en el archivo que estoy restaurando ya estoy en condiciones de escribir una O, ¿sí? Bueno, y fíjense que ya escribimos CO de como, come, cocorito. Bueno, esa es la base y esa es la teoría, digamos, de este programa de compresor y descompresor de archivos que vamos a desarrollar en este módulo netamente práctico, diría yo, que es el módulo 3 o el capítulo 16 del libro de algoritmos a fondo.